Saludos, el programa de hoy es atípico y se ha grabado durante el viaje que 24 escritores acaban de realizar en el tren transcantábrico por el norte de España. Comenzó el recorrido en Santiago de Compostela y finalizó en León, inaugurándose además el tramo de La Robla entre Bilbao y León, que había estado cerrado al tráfico desde 1991. Con este viaje, FEBE asimismo conmemora el 22º aniversario del tren turístico transcantábrico. La idea de reunir a bordo a un selecto grupo de escritores españoles y latinoamericanos partió del escritor Emilio Ruiz Barrachina. La finalidad del viaje, además de ir charlando sobre literatura, actualidad editorial y otros temas de interés cultural, fue la de grabar este programa de televisión que hoy se emite y elaborar un libro de relatos que, bajo el título Sobre raíles, han escrito los autores en el transcurso del viaje. Hemos cedido el testigo de la presentación a nuestra compañera de televisión asturiana, Ana Díaz, para que dirija hoy la tertulia con algunos de los escritores que han realizado este periplo denominado el Transcantábrico Cultural. Muchas gracias y que disfruten de este novedoso formato del programa que hoy emite Tiempo de Tertulia. Paisaje de mi tierra para que llegue a Collioure, que bese y se vuelva, y que más da que yo te cante si te echaron del camino, que más da que te regrese. Aquí estamos en la Hacienda de Don Juan intentando transmitir desde este sitio a esos sofás una reunión de gente, de personas inquietas, escritores, todos ellos que se han reunido, que se han metido en un tren en el Transcantábrico y recorriendo una ruta, pues están, de alguna forma el proyecto inicial era escribir cuentos encima de raíles. Un poco, si Josep Pla en los años 40 se subió en un autobús y hizo un recorrido y quiso transmitir un viaje, pues quizá esta gente que tenemos aquí, que son parte de los que viajan en ese tren, quieran hacer lo mismo. Yo os los voy a presentar. Conoceréis a muchos de ellos y si no los conocéis personalmente o sus caras no resultan familiares, seguro que sí lo serán los libros que escribieron. Tenemos a Marta Rivera de la Cruz. Marta, que empezó no con un libro, sino el que más suena ahora, el tango ese de 20 años no es nada, sí. ¿Verdad? Marta Rivera de la Cruz viaja en este tren. Dulce Chacón con la mirada dormida, creo que es, ¿no? La voz. La voz dormida, que nos habla un poco de los problemas de la guerra civil, de esas voces calladas que despertaron de repente. Está también con nosotros Carlos La Rosa, que su novela no tiene
título de tango a lo mejor, pero su voz sí, porque viene de Buenos Aires. Sí, tiene título de tango. También tiene título de tango. Las nieves del tiempo. Y además, se enlaza con la novela ¿De verdad? es el mismo tango. Sí, nos falta Ramón Pernás, que también su novela tiene música de bolero. Juan Eslava Galán, que andaba buscando el unicornio y se dedica a buscar otras cosas, como trastos viejos, y busca en ellos la memoria de los demás a lo mejor, ¿verdad? Sí, siempre se encuentran así. Soy coleccionista de trastos viejos, sí, y de historia vieja. Javier Sierra, que es un apasionado de Egipto y anda metido por el más allá y le gustan todas esas cosas, ¿verdad? Sí, la verdad es que todo está bastante relacionado, el más allá, Egipto. Es mi pasión desde hace muchísimos años y en el fondo yo creo que la pasión de todos nosotros, ¿no? Pues la búsqueda de respuestas, de misterio, que el libro que se escriba en la actualidad y en siglos anteriores no tiene esa pizca de misterio que te obliga a pasar la página después y seguir indagando, ¿no? Martín Casariego, que empezó con una novela con un título muy humilde, ¿qué te voy a contar? Como diciendo, ¿qué te voy a decir que tú no sepas, no? Sí, exactamente, pero además tenía un motivo. No era tan humilde, era apropiado a la novela porque la novela se supone que la escribe un chico a una chica que ha sido su novia y le está contando la historia entre ellos, ¿no? Entonces por eso ahí a veces le va diciendo que te va a contar, que no sepas ya porque le está contando su historia que desde el punto de vista del chico. Eso no quiere decir que no sea humilde, pero en este caso... Y Emilio Ruiz Barrachina, pues no sé, a lo mejor se nota que me leí todos sus libros, me tenéis que perdonar porque además de estar aquí es amigo. Pues no sé, La sombra de los sueños, Calamarí, El arco de la luna, Brujo, Reyes Inquisidores, que es la última y que como la leáis aparcaréis todas vuestras lecturas para meteros de cabeza en toda esa historia. Y Emilio va a ser un poco el que conduzca aquí el tema porque, pues por eso, por amistad, porque Emilio participó mucho en toda esta historia y porque además le gustaba ser maquinista y consiguió por fin conducir el Transcantábrico. Bueno, conducirlo no, cuidado. Bueno, hemos acabado en el sella. Bueno, pero algo le diste a los botones y algo orientaste el tren, ¿no? Arranqué la máquina y... algo. Ha pintado muchísimo. Bueno, eso ahora lo hablaremos. Yo a los mandos de eso como voy a pitar. Ha espantado los vaques de toda la región, pero bueno. La idea un poco de esta reunión de escritores, creo que sois 20 los que viajáis en el Transcantábrico, ¿no? 24 al final. Era un poco la experiencia de... no sé... El otro día un periódico puso de titular 2 docenas de escritores viajan a bordo del tren. Si fuéramos Corto y mitad. Sí. Corto y mitad. Pues a lo mejor, en realidad, ¿de qué se trata? De buscar ideas a través de un tren, de unir ideas y conceptos y a través de la conversación y de la tertulia sacar algún tipo de conclusión. ¿Cuál es qué conclusión estáis sacando vosotros de todo esto? Dulce, por ejemplo. Esa perdió la última. ¡Qué morro! A ver, yo creo que la idea no es esa, porque cada uno va a escribir su cuento. No vamos a hacer un cuento en común y vamos a hacer una tertulia específica sobre un tema, sino cada uno escribirá lo que le inspire el viaje, supongo, ¿no? Y lo que sí que yo creo que hay en estos días es un afán de conocernos entre nosotros que está resultando muy bonito, muy tierno, que se está creando un ambiente pues muy de amistad, incluso se dice de amor colectivo, ¿no? Ha surgido esa frase y me parece más interesante eso, que luego por supuesto está muy bien que cada uno escribamos un cuento y se publique, me parece muy bien, pero creo, para mí por lo menos, lo más interesante es que nos estamos conociendo un grupo de gente que no nos conocíamos apenas o que conocíamos a unos pocos nada más y en un viaje muy entrañable. Yo creo que hemos subido 24 escritores a un tren. Ahora que estamos eso más ya o menos es milagro, ¿no? A mitad del viaje, vamos 24 amigos en un tren. Lo que se vaya a bajar del tren no lo sé. Pero bueno, es que además a mí me pasaba una cosa. Yo reconozco que este viaje, que me hacía muchísima ilusión, yo también era un poco escéptica diciendo, bueno, es mucha gente, no nos conocemos, hacemos todos lo mismo, lo cual a veces pues lo que puede producir son choques, y lo que me estoy encontrando es un ambiente de camaradería, de buen rollo, como se suele decir, que de verdad me tiene muy gratamente sorprendido. Y además decíamos, bueno, es que es el primer día, pero es que hoy estamos ya en el ecuador del viaje y sigue permaneciendo ese buen rollo. Es lo que va a llegar el buen rollo hasta León. Sí, a ver qué creo pasa. que sí.
En este viaje en el Transcantábrico estamos comiendo maravillosamente bien. Entonces, pues quizás recurriendo a un símil gastronómico, ya que también estamos comiendo, diría que a veces es como un tutti frutti, que hay de todo, pero otras veces como un soufflé, que se desinfla rápidamente. Parece que sale del horno muy subida y muy calentito y muy alto, pero a poco que se tarde en hincarle el diente se baja y se desinfla. Quiero decir con esto que a veces las prisas son excesivas, y siguiendo con el símil del tren en el que vamos, que es también quizás mucho más grato viajar al ritmo del corazón, al ritmo humano en el que viaja en este tren, que a veces en los de alta velocidad. El de alta velocidad no da tiempo a la reflexión, no da tiempo a cuidar, no da tiempo a escoger la palabra, no da tiempo al adjetivo sorpresivo ni a la historia sorprendente. Así que a veces echo en falta en la literatura profundidad y alas, ambas cosas, profundidad y alas, el cavar más hondo, el llegar más a fondo en los sentimientos, en las situaciones, en las imbricaciones de la novela, de la escritura, y al mismo tiempo un poco de vuelo, un Pegaso, unas alas. Parece como si todo fuese casi como lo que ha hecho la guerra, ¿verdad?, de Irak, que nos ha dejado sin el caballo blanco de los sueños. Yo cuando era pequeño tenía dos símbolos maravillosos de fantasía, que eran la rosa azul y el caballo alado de Bagdad. Pues la rosa azul se ha desteñido, se ha deshojado y el caballo ha perdido las alas. Algo de eso también encuentro en la literatura actual, rosas desteñidas y caballos sin alas. Yo soy heredero de Faulkner, en la parte más cosmopolita de la narrativa que escribo, y de Conqueiro, en la parte más íntima y más galaica. Con estos materiales construyo un discurso básico y voy dándole alas a la imaginación. Mi literatura es de pájaros en la cabeza, pájaros que están enjaulados y van saliendo paulatinamente. Yo soy un hombre que viene de la literación oral, viene de historias escuchadas, de historias susurradas, de mensajes crípticos y de magias invisibles. Con todo esto organizo un territorio lleno de palabras y lleno de frases y lleno de páginas y lleno de novelas. Yo diría que estamos en un momento de exuberancia sin que eso sea necesariamente bueno. Se escribe muchísimo, se buscan, sobre todo ha habido una eclosión de novelas podríamos llamar históricas, es decir, ambientadas en otras épocas y en contextos históricos, y en general yo diría que hay una oferta incluso excesiva de ficción en nuestro país. Yo creo que el universo lector está dando una respuesta adecuada a la producción literaria. Yo creo que ha habido un poco de prisa estos últimos años por parte de los narradores más jóvenes. Se han precipitado y han escrito cosas que no van a trascender, pero la selección de la raza va a dejar a cada uno en su sitio. Han caído ya pues, autores que de recuerdo reciente de los años 90, que eran gran promesa y no han publicado nada trascendente, pero generalmente está gozando de buena salud. Y al otro lado del Atlántico, la literatura que se hace en español ha podido superar, matar al padre, matar a García Márquez, matar a Marito Vargas Llosa, porque era la losa que pesaba sobre los jóvenes escritores, que no podían ser epígonos, no podían escribir nada nuevo después de estas influencias, que eran magistrales por otra parte, pero que no posibilitaban un renacer, un resurgir de la literatura en español a la otra del mar. Yo soy heredero de la patria común del español, que es el mejor legado, nuestro know-how absoluto, y pienso que ambas orillas son convergentes y son prósperas y felices para la literatura que se hace en español.
una de las cosas que más te marca son los primeros años vividos y el ambiente en que los vives. Y entonces, de alguna manera, uno de mis territorios favoritos es el de mi ciudad natal, que es Lugo, que yo he cambiado en el nombre de Ribanova para mi literatura, y que es un referente del que no puedo prescindir, y que además no me daba cuenta de lo que había influido en mi ciudad hasta que empecé a escribir, hasta que empecé a pensar en dedicarme a las letras. Y después, otros referentes son las experiencias tanto propias como ajenas. A mí me interesa mucho la gente. Me interesa mucho lo que te cuenta la gente, esa historia que te cuenta a lo mejor pues un vecino de asiento en un avión, una persona que conoces y que a lo mejor no vas a volver a ver, y que a lo mejor la historia que te ha contado sabes que es mentira, porque la verdad ahí tampoco importa mucho, ¿no? El material que te va proporcionando, la gente que vas conociendo, las cosas que te van pasando. Eso vale una fortuna. Pues hay una avalancha de títulos que tiene un efecto positivo, que es la oportunidad de dar a conocer a gente joven, a gente nueva, que pueden suponer una renovación, pero que por otra parte supone introducir un estado de confusión, porque la cantidad de títulos es tan grande que cuesta que escritores que publican por primera vez pues tengan una carrera posterior que se vaya consolidando, que tengan un nombre que no se confunda entre otros nombres, pero es el signo de la época. Pasa en la música, pasa en la literatura, pasa en el cine. Hay una especie de competencia feroz que a la vez posibilita que mucha gente que de otra manera no se podría incorporar pues pueda incorporarse y que aparezcan valores nuevos. Yo soy mucho más lector de poesía que de prosa, pero quizás también eso pueda servir para enriquecer el panorama. Tanto por la lectura de libros que hago para reseñar en el diario El País, en Babelia, como por estar dirigiendo la colección Juan Ramón Jiménez y coordinar el premio de poesía Juan Ramón Jiménez. Leo bastante poesía del otro lado del Atlántico, del otro costado, que diría Juan Ramón Jiménez. El premio Juan Ramón Jiménez es premio hispanoamericano de poesía, premio hispanoamericano, y lo han ganado bastantes hispanoamericanos. Todos los años, entre los 400, 500 ejemplares que se presentan, puede que la mitad prácticamente venga de Hispanoamérica, y noto una diferencia y es un gusto por la palabra, por la exactitud, por el inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, pero al mismo tiempo hay también un despliegue de imaginación, hay una capacidad metafórica que quizás en los últimos tiempos la poesía española había perdido, se había hecho más planta rastrera que planta que sube, que planta que eleva. No es ni mejor ni peor, solo es la calidad de la flor. Si la calidad de la flor de la planta rastrera es la misma que la de la enredadera que sube y florece arriba, no es inferior a la de abajo, pero quizás en el jardín había demasiada planta de suelo. Y en Hispanoamérica en ese mismo tiempo no, yo en Hispanoamérica veía una mayor riqueza metafórica, imaginística, un cuidado del lenguaje y una inocencia todavía nombrando. Yo he estado en Chile, por ejemplo, en Miami, en la Feria Internacional del Libro de Estados Unidos, y aún la palabra no solo se creía en la palabra, sino se creaba con la palabra. Y aquí apenas a veces ni se cree ni se crea. Además sois todos de sitios distintos. Estamos hablando de Buenos Aires, estamos hablando de Extremadura, hay asturianos, hay gente andaluza, hay una mezcla de procedencias bastante interesante ahí, ¿no? La riqueza y la variedad de los paisajes de España, como decía don Claudio. Bueno, entre siendo 24, si no hubiera sido muy buscado que fuéramos todos del mismo sitio, sí, en realidad es lo normal, ¿no? Y es de agradecer, ¿no?, que haya gente de las comunidades por las que va pasando el tren y gente pues de otros lados, ¿no? El más exótico de todas maneras es Carlos, para nosotros. Al final es lo que menos importa, ¿no? Yo creo la procedencia de cada uno de nosotros, la procedencia geográfica, aunque muchas veces se pone ese énfasis por las ciudades por las que pasamos de tal autor, es de tal sitio y tal, pero
yo creo que lo que más importa es la obra, nuestra mentalidad, y la sintonía, ¿no? La sintonía que se ha establecido, que es muy rara. Sí, es muy extraordinaria, es verdad, porque sobre todo, lo apuntaba un poco Marta, ¿no? Entre personas que nos dedicamos a lo mismo, puede haber como cierto recelo de decir, uy, pero ¿qué me va a contar este que yo no sepa, ¿no? O esta que yo no sepa. El título de la novela. Sí. No, ya me están lanzando algún tipo de indirecta que todavía no he entendido si iba con mala intención, ¿no? Ya han empezado las fricciones, que tenía que haber alguna. Exactamente. Y luego es una ocasión muy excepcional, por lo menos desde mi punto de vista como autor, pero también como lector. De repente dejar tu camarote y ir a la cafetería y encontrarte a Dulce allí con un vaso de gin tonic y decir, oye, me puedo sentar con ella y conversar y charlar, ¿no? Eso es muy excepcional, muy raro, es decir, es casi un sueño. El poder encontrarte con autores y poder hablar de tú a tú y conocer lo que hay detrás de las páginas de un libro. Eso es lo que te iba a decir. Habréis leído obras unos de otros. Lo que leísteis tiene algo que ver con lo que conocisteis luego de la persona que escribió. ¿O encontrasteis en la persona que escribió el libro que habéis leído algo que habéis descubierto en ese libro? Pues no sé. No A mí Javier... Por alusiones. Como le conozco más y tengo más confianza. No, hombre, yo pienso que de todas formas, de alguna manera, vamos, en mi caso con la mayoría, has coincidido en alguna entrega de premios, en algún jurado, en alguna cosa. Hay otros que no, pero la mayoría más o menos sabes cómo puede ser esa persona. Yo pienso que sorpresas así que hayas encontrado, no. Lo que sí, creo que hemos descubierto gente muy interesante. Por ejemplo, yo creo que nos ha sorprendido a todos mucho un caso como el de Juan Cobos Wilkins, ¿no? Que nos ha llenado unas horas extraordinarias, que esta misma noche en el tren va a dar un recital. Creo que tenéis un recital de poesía que estáis esperando todos. Gente que se ha convertido un poco en punto de referencia. Entonces eso, pues, yo creo que ha sido muy grato, ¿no? Es una cosa grata. Y también yo creo que para que se sitúen los espectadores un poco, lo decía Dulce, en el tren, bueno, aparte que se hable o no se hable de literatura, la verdad es que se habla de todo, no vamos a estar todo el día hablando de esto, además, que sería horrible. Cada autor hará un relato del tren o del entorno del tren, un tema ferroviario, que se va a agrupar en un libro, donde estarán todos los relatos, que se va a llamar Sobre Raíles, que se presentará en la Feria del Libro de Madrid. Y aparte pues se van grabando pues programas de televisión como este, se está haciendo pues una serie para la 2, se hizo El Ojo Crítico el lunes con Paz Ramos desde Gijón. Bueno, pues se van haciendo todo este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es la primera vez que vamos a pasar tanto tiempo juntos. Pues teníamos coincidencias como las que decía antes, pero eran de horas, de un día o de 2, pero yo creo que es la primera vez que vamos a pasar en un grupo de autores 8 días completos y además conviviendo, no solo viéndonos a determinadas horas, sino todo el día, o sea que y en un espacio además tan mágico como es el del tren, ¿no? En mi caso podría decirte que de todos ellos soy quizás el más beneficiado en realidad. Sobre todo porque a la mayoría de ellos yo los conozco, he leído algunos de sus libros. Mi condición de autor es relativamente cercana. Yo publiqué mi primera novela en el 96, aunque vengo escribiendo televisión y teatro desde hace, qué sé yo, desde hace muchos años, pero digamos mi acercamiento a la narrativa o lo que sería la novela es relativamente cercano, aunque ya tengo 2 novelas y tengo 2 libros de relatos, en fin. Pero sobre todo soy el más beneficiado porque para mí el estar rodeado de esta gente, el poder hablar con gente a la cual por la cual yo siento una gran admiración y me siento muy cercano a lo que piensan, a lo que sienten. En algunos casos, claro, no he leído todo, he leído reseñas de sus cosas en un montón de sitios. Y por otro lado, el hecho de estar con ellos que me enriquece, y por otro lado, el hecho de que el pasar por esta cornisa para mí, que he visitado muchas veces en los casi 15 años que llevo viviendo en este país, en este caso particular es como volver hoy decía yo, a la puerta de la casa de mi vieja, ¿no? Porque ahí estoy yo esperando que llegue el asturiano Fernández, que era mi amigo, o el gallego Castrocín,
¿no? O el hijo del Vasco Aranguren, que eran mis amigos del barrio, ¿no? Entonces, esta gente que habla de esta manera son mis amigos de toda la vida, ¿no? Entonces es para mí lo que me provoca el estímulo del paisaje y del sonido que oigo constantemente. Yo estoy casado con una madrileña, del sonido que oigo constantemente, para mí es un regreso a lo más esencial de que es mi literatura, ¿no? Que son mis recuerdos, mi infancia, el mundo que me rodeaba, ¿no? Que no es solamente el mundo del tango, que sí me rodeaba, pero es el mundo de ese microcosmos español que me rodeó y que rodea a todos los porteños, por ejemplo, como yo, que han vivido en un barrio como el que yo nací, ¿no? Entonces, para mí es un doble halago y un doble regalo, ¿no? Poder escribir sobre esto, sobre esta cornisa que tiene que ver conmigo, y compartir, he dicho esto para que no crean que estoy haciendo la pelota a nadie, compartir estos momentos, oyendo estos sonidos, y que vengan esos sonidos de boca de esta gente, ¿no? Eres un argentino atípico. No, además, Carlos, pues si no sabéis, es actor también. Y es el único argentino... Ahora se ha notado cuando ha dicho no se admira. Es el único argentino que ha hecho la película Bola Verum de Carlos IV. Pues a mí siempre me ha resultado curioso un argentino haciendo de Carlos IV. Sí, sí. Hombre, es difícil hablar del estado actual de la literatura en España, porque siempre los árboles no nos dejan ver el bosque de nuestros contemporáneos. No obstante, yo creo aquello que decía García Lorca, de que cuando en España todo el mundo pudiera comer, habría una edad de oro de la literatura. Pues estamos, si no en la edad de oro, en una edad de plata, yo creo. Yo soy bastante optimista. Se está escribiendo mucho, y de este mucho que se está escribiendo, hay gente que escribe muy bien. Verdad es que gente hay que escribe muy bien y no tiene nada que decir, pero lo importante es que se escriba, y yo creo que al final sí que van a quedar obras que van a perdurar. Siempre hay una constante espada de Damocles sobre los narradores en cualesquiera época que se coja, respecto a cuál es el pulso, cuál es la situación, cómo bulle la sangre, ¿no? La sangre de la creatividad. Y uno que ha pasado por varias generaciones, yo pertenezco a la generación que en los años 80 se llamó el núcleo riguroso de la nueva narrativa española, principios de los 80, una generación inventada, pero que realmente con la perspectiva de los años te das cuenta de que no era tan inventada por un medio de comunicación, que fue en este caso El País, que escogió 10, 15 narradores y los puso allí, ¿no? Yo pensaba, Dios mío, esto es una maniobra puramente mediática. Después he visto que no, que hay unas ciertas afinidades, unas ciertas concomitancias entre autores,
y que sí que hay un prurito generacional, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, pues me voy dando cuenta de que van pasando generaciones y al final te suelen hacer siempre la pregunta de cuál es la... Yo creo que la situación española literaria actual es desconcertante, a diferencia de lo que ocurría en los años 80, que era muy interesante. En los 90 se empezó a torcer, yo creo que empezó a decrecer el interés, empezó a sobreabundar la novela y la gente se histerizó. La gente, quiero decir, la gente potencialmente escritora. Empezaron a confundir vocaciones. Los que escribirían excelentes artículos, excelentes libros de viajes, excelentes relatos, excelentes poesías y sobre todo excelentes guiones de cine, se empecinaron en escribir excelentes novelas. Y entonces hacen novelas pero no son excelentes y son absolutamente prescindibles. Es inútil decir nombres porque es una verdadera égida. Y en los años últimos la situación yo creo que es de absoluta indigencia por un lado, es decir, es paupérrima en el sentido de que se nos da gato por liebre, a cualquier cosa le llaman novela. Estoy en desacuerdo con don Camilo José Cela, que en la gloria esté, cuando dijo que novela es todo aquello en cuya portada pone novela, ni muchísimo menos. Una novela lo ha de demostrar, una novela debe tener el aliento de una novela y no de una narración cualquiera. Entonces quiero decir, junto a autores espléndidos, que los hay, francotiradores, como en todas las épocas, está toda la morralla. Y es una cuestión de que el alambique del tiempo, que es el juez, como dijo Shakespeare, vaya separando el trigo de lo que no es el trigo. Creo que, por ejemplo, en México, que es un sitio que yo conozco bastante bien, hay una generación de jóvenes autores con unos planteamientos muy originales, muy diferentes, muy distintos, muy rompedores con la tradición de la literatura mexicana, que creo que es fantástico. Me voy a poner al día enseguida. La literatura de verdad nunca ha tenido nada que ver con el marketing. O sea, que es un momento, por un lado, positivo y optimista, porque si se está publicando, no nos engañemos, esto no es la posguerra, la gente tiene también tiempo y dinero para leer, y la gente lee, y lee autores en español, y por otro lado, demasiado quizá mediatizado por las ventas, en la que, por ejemplo, los autores de venta media o de venta pequeña, que a veces pueden ser muy interesantes, se pueden ver marginados. Es decir, el imperio del mercado, la dictadura del mercado, que por un lado es reguladora, puede dar lugar a que voces muy interesantes pues queden acalladas. Por ejemplo, un ejemplo de la historia de la literatura. Herman Melville, pues el autor de Moby Dick, dejó de escribir porque no vendía y además tenía unas críticas malísimas. Sin embargo, ahora mismo para mí no solo Moby Dick, sino Bartleby el Escribiente y algunas otras de sus obras son obras maestras. O sea, el mercado pues debe existir porque nos permite vivir de la escritura, de la literatura, y que la literatura se mueva y que la gente compre libros y que descubra escritores, pero no debe impedir que voces nuevas, interesantes, que necesitan a lo mejor tiempo para consolidarse, desaparezcan pues por una falta de ventas debido a un mero fenómeno de marketing. Contrariamente a lo que se piensa, que se lee menos y tal, yo creo que no. Yo creo que se empieza a leer un poco más, un poquito más, no mucho más. El problema es que quizás se edite demasiado, y esto es malo que lo diga un escritor, pero creo que se debía moderar el número de libros que están saliendo a las librerías. No se da abasto a tanto. O sea, estamos editando 65.000 libros, me parece, al año. Yo creo que habría que ser bastante más selectivo, aunque me tocara, pero no le da tiempo a absorber esa cantidad. Y yo creo que eso no es bueno. En cuanto al momento creativo, yo creo que está atravesando la literatura española por un momento bueno, o por lo menos muy esperanzador. Es pronto para decir quiénes van a ser, y digo es pronto, porque yo creo que eso tardará, quiénes van a ser los Delibes, los Torrente Ballester, los Cela, de dentro en su madurez y cuando tengan 70. A lo mejor soy yo, no creo, pero a lo mejor. Creo que es pronto porque en estos momentos se tendrá que empezar a deslindar entre lo que es de verdad el genio y lo que es el marketing. Y vivimos un momento en donde esas cosas no solo se confunden, sino que se hace lo posible para que esas dos cosas se confundan. Pero el tiempo suele ser un buen juez, ¿no? Yo, sin embargo, creo que sí, que hay magníficos herederos o no herederos.
aunque claro, a mí me gusta siempre hablar de literatura hispana, mi pasión por Iberoamérica, y yo ya no puedo entender a la literatura española si no es como parte de un todo, porque la literatura es la lengua, y entonces yo lo miro ahí. No, para mí me está resultando muy interesante, francamente. Sobre todo porque en este contacto algunos eran ya amigos entre ellos desde hace mucho tiempo, otros son amigos más recientes de este viaje. Y sobre todo, pues, no sé, el hecho de poder comentar nuestras respectivas poéticas, ¿no? Como cada uno las técnicas que utiliza, ¿no? Yo creo que está siendo pues muy oportuno, porque uno conoce la obra, lógicamente no toda la obra de todos, pero la obra de muchos, y la ha leído, y aquí hay mucha gente a la que yo admiro, y ahora poder preguntarles, bueno, pues cómo montan, cómo estructuran una novela, etcétera, pues a mí me está resultando francamente muy remunerador, ¿no? Porque uno aprende perspectivas nuevas de cómo abordar la obra de arte, y yo creo que en ese sentido es muy interesante este viaje. Javier, tú que eres tan aficionado a lo esotérico y a todo eso. Bueno, para mí el viaje está siendo muy intenso, porque he descubierto el lado mágico de muchos autores, ¿no? de este tren. Todos lo tenemos, obviamente, más o menos escondido, pero todos lo tenemos. Y hemos tenido conversaciones muy gratas que evidentemente se graban a fuego en la memoria de un autor y le acompañan para el resto de su vida. Desde ese punto de vista me siento muy recompensado. Y aparte, pues también hemos hecho algún escarceo de estas cosas que a mí me gustan, ¿no? Porque tuvimos esa etapa extraña en Luarca, donde tuvimos la ocasión de ver pues el único museo del mundo donde se conservan 7 calamares gigantes, ¿no? ¿Qué tiene esto que ver con la literatura? Pues hombre, bastante, porque de hecho calamares gigantes como los que ahora hay en Luarca inspiraron 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, ¿no? Fue a raíz del encuentro de un ballenero francés en aguas de Canarias, que uno de estos barcos se encontró con un calamar gigante flotando. Esa noticia llegó a Francia, llegó al despacho de Julio Verne, y Julio Verne imaginó todo ese universo submarino, y al Capitán Nemo, que es uno de los grandes personajes de la literatura universal, ¿no? Así que desde ese punto de vista está siendo muy evocador. También decíamos el otro día, y es verdad, que los calamares gigantes y los escritores tienen en común la tinta. Claro, y desde ese punto de vista pues era otro punto de confluencia. Y yo creo que también sirvió para otra cosa. Digo esto porque has hecho alusión al misterio y porque es una anécdota entretenida, ¿no? Y es que este asunto de los calamares, que nos tropezamos así en Luarca de pasada, nos recuerda que el mundo no está tan claro como muchas veces los telediarios o determinados medios de comunicación o científicos, etcétera, nos intentan hacer creer, o incluso grandes tendencias religiosas. El mundo es un misterio, está lleno de cosas por descubrir, y la literatura es quizá de las pocas herramientas autónomas que quedan para que la humanidad siga buscando ese misterio y siga evolucionando. Hay cosas inquietantes, por ejemplo, en este viaje. Y es la libretita que él lleva ahí. Ah, ya no hablaron de tu libreta. Eso vale. Ya no hablaron de tu libreta. Eso no tiene precio. Le he dicho que vamos Iba a tener, apuntando cosas que... lo va a tener que operar para quitársela de la mano. Yo era un cirujano que... Yo debí ser notario o algo así en otra vida. Yo creo que más de uno hemos pensado quitársela, pero más de uno también hemos pensado que es mejor esperar al final, ¿no? Que ya tenga todo el último día. No, pero hay otra opción. Pero el último día yo que tú la vigilabas. No, el último día. Pero yo creo que la venganza es hacer otra libreta. Cada uno una. Claro, bueno, no da una forma de relato, que es más o menos lo mismo. Claro. Claro, es un método de trabajo, es decir, yo lo que... Sí, pero yo la llevo, yo la llevo en el bolso discretamente. A Javier, tú le pides a las 12 de la mañana unas tijeras, un pegamento, un bocadillo de chope, lo que tal, y él lo saca de la mochila. Es una cosa que ibas a decir de la libreta. Pero sería ideal, ¿no? Sacarlo de la libreta. Es una verdad absolutamente prevenida, va por el mundo prevenido. Luego no le coge nada de sorpresa. No, yo tengo en casa... 1000. No, 1000 no, pero un centenar de estas libretas fácilmente, ¿no? Desde hace muchos años. Y ahí hay notas de todo tipo, desde
descripciones rápidas de un personaje que te encuentras, a una frase, un diálogo, un billete de metro, Lo que he visto no sé, una tarjeta de embarque de un avión, no sé, yo... Haces dibujos también, ¿no? Mira, fíjate, y además muy ordenadito. Sí, haces dibujos. Sí, también hago dibujos. Una foto que le ha gustado o el menú de un restaurante y lo pegas. Es una cosa... Sí, bueno, lo del menú del restaurante es una cosa más reciente y además es por culpa de Juan Eslava. Porque Juan, cuando leyó una de mis primeras novelas, me decía, chico, es que tus personajes no comen. O sea, él tenía una preocupación como muy marcada por este asunto. Decía, es que estos personajes tuyos no son humanos, no se olvidan de comer, ¿no? Y cachis la mar, yo me quedé preocupado con esa observación. Y a partir de aquel momento, ya en mi segunda novela, ya los personajes empezaban a comer, pero mi problema es que me gusta tomar como referencia mucho el mundo real, es decir, de alguna manera, aunque mis novelas puedan contener misterio, acción, etc., tienen muchas referencias a cosas reales. Entonces, si yo digo que en tal restaurante cerca de la Catedral de Chartres se come un stick tartare estupendo, pues debe de comerse ese filete en ese lugar, ¿no? Pero eso me implica llevar el cuaderno de notas al restaurante, porque si no, claro... Luego alguien hará lo que hicieron con Carmen Martín Gaite y publicará tus libretas de todo, de tus cuadernos de todo, ¿no? Uf, espero que no. Julio Verne, antes hablábamos de él, 5 años antes de morir decidió quemar todas sus notas personales, sus fichas, sus cuadernos, quemó todo lo que él personalmente había elaborado, decidió incinerarlo. Los trucos, sí, porque no quería que se descubriera la tramoya de una novela. Yo creo que, no sé si compartís eso vosotros, ¿no? Pero a mí no me gustaría mucho que se viera la tramoya de mis novelas. ¿Eso lo compartís todos? Yo sí, a mí no me importaría eso, por ejemplo. ¿No? Yo es que tampoco tengo mucha tramoya, todo hay que decirlo, pero no una me vez gustaría. muerto a mí tampoco me importaría, pero desde luego ahora preferiría... pero- quiero decir, no, que yo si no me pienso- enterara, pero me daría yo vergüenza, pienso ¿no? que sí. Pero- A mí me da también, hay pudor también. en eso, en que se Yo sepa... creo que hay que respetar las herramientas de trabajo. Yo creo que cuando tú vas a recoger un mueble que le has encargado a un ebanista o un cuadro a un pintor, no le dices enséñeme los óleos o enséñeme las maderas con lo que lo ha hecho. Yo creo que en este caso estos son nuestras herramientas de trabajo, ¿no? Hombre, hay cosas, siempre hay con los escritores cierto fetiche hacia sus cuestiones personales, pero otra cosa es desvelar el método con el que tú has escrito algo. Evidentemente, hombre, tampoco quizá tenga mayor importancia, pero yo sí creo que eso es algo... No, pero esto yo creo que tiene que ver también con eso, como cuando te piden que le regales un libro, ¿no? O cuando en mi caso, con mi trabajo de actor, vas a la carnicería y te dice el carnicero, has estrenado en el Teatro Español, ¿no me puedes conseguir una entrada? Y te dice, bueno, sí, deme usted 1 kilo de lomo y yo le doy una entrada. Es esta cosa de la que se trata de que como hay esa cosa de relación, es casi acercarse a un escritor que tú has mirado y has participado creando tú también tu propia novela con la novela que él ha escrito, desvelar lo desnudo de esa novela, que no tiene ningún interés desde mi punto de vista. Tiene interés para el autor, pero no creo, o interés para algún investigador o coleccionista como Juan de cosas. No, pero también tiene interés para otro novelista. A eso podría nos enseña mucho saber cómo otro ha hecho su cosa. Hay un libro... No, perdón. Sí, no, sí, tienes razón. Hay un libro de Albert Camus cuando se mató en coche, lleva un libro que es El primer hombre, y estaba inacabado y estuvo mucho tiempo sin publicarse. Y yo creo que en realidad los escritores haremos en general bastante peores libros que Albert Camus, pero a mí me consoló mucho ver que el sistema de trabajo, pues yo creo que lo compartimos todos. Entonces ese libro pues, se publicó pues hace no mucho en España, pues hace, no sé, a lo mejor 10 años o algo así. Y se publicó, pues claro, tal como lo tenía él. Y entonces ves que tenía sus notas, y eso desde luego no te desmitifica al autor. En el caso de un escritor te consuela ver que alguien a quien tú admiras de esa manera, pues tenía dudas también, tenía rectificaciones, tenía apuntes de algo, desarrollar este tema, recordar el olor de los limones y no sé qué, porque eso a él le va a sugerir algo, pero evidentemente lo interesante es pues leer El extranjero y no ver ese libro inacabado, que lo único es que dices qué pena que no lo hubiera podido acabar. Sí, no. Manifiesta también lo duro que es el trabajo de un escritor. El lector lee la novela y dice, oye,
con qué facilidad hace este hombre esto, ¿no? Cuenta ahí una historia, te arrebata, te lleva hasta el final, esto lo puede hacer cualquiera. De vez en cuando es conveniente que de algún modo, no digo simultáneamente, se publique el libro y se publiquen los trucos del libro, lógicamente no, pero debe de quedar material para que el investigador o el mero novelista en ciernes vea cómo se hace un libro, que cada uno lo hacemos. Pero eso tú ya lo puedes hacer en vida. Para eso están los cursillos, bueno, no sé cuántas cosas más que inventan ahora de esta, y ya lo haces. Y entonces tú cuentas tu cocina y lo que tú crees que debes transmitir. Eso es muy distinto a tu material o herramienta de trabajo, que tampoco creo que pase nada. Y ahora tenemos todas estas fundaciones que se organizan alrededor del material. Es que yo creo que ahí lo que pasa es que... Usamos trucos, pero no tenemos que avergonzarnos. No, pero si no es avergonzarse en absoluto. Yo he trabajado mucho, cuando estudiaba literatura, haciendo pues eso, estudios de novela, estudios de libros. Y entonces a mí me hubiera gustado, en algunos casos, contar con ese material de apoyo, y no hablo evidentemente de autores vivos, pero a lo mejor hablo pues de Henry James o de Pavese, que me hubiera encantado. A mí, para leer a Pavese me fueron de muchísima ayuda sus diarios personales. Entonces, sí me gustaría que si algún día una persona estudiase una novela mía con un fin académico, pues a lo mejor sí me gustaría que pudiese encontrar algunas claves o algunas herramientas. Sí, pero yo no me refería a... Creo que hay una diferencia, y creo que hay, en ese sentido, es mi opinión, ¿no? Claro. Una cosa es el lector interesado o el futuro escritor que quiere conocer las técnicas de Javier Sierra, y otra cosa es el lector que ha leído a Javier Sierra, que ha soñado con lo que Javier Sierra le ha contado, y de repente descubre que Javier Sierra es un, qué sé yo, un travesti de la escritura, dicho esto con todo respeto. Quiero decir que me parece que eso es me refiero a la ruptura de la magia. No hablo de los futuros escritores a los cuales tú seguramente podrás enseñarles mucho, o tu experiencia les puede enseñar mucho. Y respecto de los escritores, sí, yo estoy de acuerdo contigo totalmente, ¿no? Que esto que descubriste de Camus o la otra gente puede ser, pero del lector, yo lector, quitándome el hecho de que yo escribo, no sé si me gustaría romper la magia de lo de Egipto.
El estado actual de la literatura española creo que es razonablemente positivo. Creo que hay una esperanza de renovación. Creo que, por ejemplo, los autores que vamos en este tren constituiremos el plan de estudios del bachillerato del futuro y creo que hay una gran variedad de recursos formales, de intereses en cuanto a los temas y de innovación y experimentación, buscando siempre recuperar el contacto con el lector y las estrategias de comunicación, ¿no? Creo que en pocas ocasiones nos hemos encontrado tantos autores de generaciones distintas, conviviendo al mismo tiempo, publicando al mismo tiempo y leyéndonos los unos a los otros también, aunque esta última parte no está del todo comprobada. Resulta de una gran confusión para el lector, creo yo, también para el autor, porque después de un momento álgido de publicaciones en que daba la sensación de que resultaba realmente fácil publicar, en que podía incluso llegar a ser rentable convertirse en un autor, nos estamos enfrentando y vamos yendo de cabeza a una crisis editorial muy, muy profunda, en la que se hará una criba que nosotros confiábamos que la efectuara el tiempo. En cuanto a la calidad, desde luego hay autores muy regulares, es decir, no podemos generalizar, hay autores más o menos minoritarios. Yo puedo citar algunos de mis favoritos, creo que en cabeza está Andrés Ibáñez, que desde luego perdurarán en el tiempo, que es uno de los requisitos que para mí distinguen un autor perecedero de un autor que se va a convertir en clásico. Pero me parece que estamos de alguna forma abrumados o escondidos por la gran cantidad de publicaciones que existen extraliterarias o no literarias, libros de no ficción. Cuando los autores logramos abstraernos de todo este peso constante de la publicación, de qué es lo que está ocurriendo, de qué es lo que se puede leer, de qué es lo que llega a las librerías y nos enfrentamos únicamente a la obra, yo creo que el momento no se diferencia demasiado de hace 20 años o de lo que ocurrirá dentro de 10. Es la soledad del autor frente a una obra que tiene que ser coherente. El actual estado de la literatura española es complejo. Primero porque ha habido una inversión de valores y segundo porque el oficio se ha profesionalizado. Hasta hace relativamente poco había que pasar una serie de filtros, como eran los editores, luego venían los agentes literarios, la crítica y por supuesto los propios lectores. Pero de alguna manera en los últimos tiempos todo este orden se ha trastocado. Y el único valor que está imperando para el enjuiciamiento de obras antes de su publicación es el económico. Salvo honrosísimas excepciones en editoriales pequeñas o editoriales independientes, por denominarlas de alguna manera, que de vez en cuando logran colocar un libro de buena venta y que es lo que les permite mantenerse, lo demás nos estamos rigiendo por una serie de ediciones, bueno, que van buscando el rendimiento económico principalmente. Por otra parte, la figura del editor, y también salvo algunos editores que siguen cumpliendo su función, se ha perdido, porque el editor era el que te aconsejaba, el que te recomendaba, el que te decía, bueno, más o menos qué podías hacer, te buscaba alternativas, era un amigo, igual que lo era el traductor, era casi que parte de tu familia. Siguen existiendo muy pocos, cada vez menos, y ahora cuando vas a entregar un libro, a mí personalmente me ha pasado, dice no te puedo publicar o sí te puedo publicar porque me garantizas tantos miles de ejemplares. Otro que se ha perdido de la cadena es el librero tradicional. Yo tengo todavía uno, afortunadamente, en Valladolid, Manolo Cambronero, que sigue leyéndose lo que le llega y sigue recomendando y sigue diciendo esto es bueno, esto, y sabe cada uno de sus clientes qué quiere, qué va buscando. Esto se ha perdido. Ahora vas a un gran almacén y la señorita te dice, mire, no le puedo aconsejar porque yo ayer estaba en lencería de señoras y no me pregunte de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la cadena se ha roto. El crítico también. El crítico antes era alguien que estudiaba o se proponía él mismo ser crítico y lo conseguía ser, y también el crítico muchas veces era escritor. Esto se ha perdido. Ahora el crítico casi que es un funcionario al servicio de un medio que a su vez está al servicio de la editorial que le sustenta con la publicidad o que forma parte del mismo entramado empresarial. Entonces, al desbaratarse, al desajustarse todo esto, pues se ha roto un poco esa magia, ese encanto de la literatura. He hablado hasta ahora en términos económicos, en términos de mercado. En cuanto al contenido,
Yo pienso que hay una preocupación por los escritores que nos consideramos de verdad y que nos dedicamos a esto. Hay una preocupación por recuperar sobre todo la memoria histórica. De alguna manera nos hemos dado cuenta que nos han venido engañando, que la historia oficial nos la han contado de una manera acomodada y que ha ido cambiando a medida que han ido a su vez también cambiando los distintos regímenes políticos y que no es muy fiable. Cuando nos enteramos de cosas que dábamos por absolutamente ciertas, como es que las fotografías que se nos muestran de la Luna, que creo que nadie cuestionaba, y ahora nos enteramos que son falsas, bueno, pues en ese mismo orden de cosas nos han pasado otras tantas. Y yo pienso que tenemos que empezar a dudar y tenemos que empezar a conocer y a comprobar por nosotros mismos. ¿A dónde nos lleva esto? Pues posiblemente nos lleve a los tiempos antiguos, cuando se hablaba de la gnosis, cuando el hombre buscaba en su interior y cuando el hombre deseaba morir espiritualmente para renacer en un nuevo hombre cada vez mejor. Y a lo mejor tenemos que volver ahí para volver a encontrar nuestra esencia, nuestros valores que se han perdido. De nada nos sirve seguir avanzando en la tecnología si estamos perdiendo nuestra esencia como personas. Y todos nuestros valores no pasan más que a ser valores filtrados por un sistema económico. Entonces me parece que ahí es donde hay que trabajar y me parece que ahí es donde está volviendo también la literatura joven, tanto en España como en Iberoamérica, a recuperar esos valores, a recuperar cierta fantasía y a volver a superar la realidad para ir a donde están nuestras fuentes. Bueno, yo hago una literatura muy urbana, prácticamente todas mis historias se desarrollan en ciudades, muchas de ellas incluso en Madrid. De cualquier forma, estoy seguro que algo de este paraje que yo visito con mucha frecuencia tiene que trasladarse a la manera en la que yo escribo. Supongo que esta paz, este mundo abierto probablemente me esté transmitiendo una manera de ver la ciudad que seguramente es distinta de aquellos otros escritores que solo viven en la ciudad y apenas viven pues parajes como estos. La situación del mercado editorial en España, yo quisiera conocerla. Creo que no hay nadie que la conozca. Es tan compleja, tiene tantas contradicciones, que crear un modelo simple sería una temeridad. Se junta por un lado una situación ciertamente apocalíptica, es decir, que van a ser publicados aquellos libros que garanticen unos resultados económicos seguros para las grandes empresas, grandes grupos que dominan el mercado. A su vez, eso significa que lo cuantitativo, es decir, la masa, va a marcar qué es lo que se tiene que publicar. Por tanto, puede ocurrir que se dicte la cultura desde lo cuantitativo. Es decir, lo cuantitativo de una sociedad solo, creo, vale para la democracia, pero no para la cultura. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay una oferta, y en esto no voy a ser, digamos, políticamente demasiado correcto, yo creo que una oferta suficiente de calidad para que una persona con necesidades literarias y necesidades culturales esté atendido. Creo que a veces nos quejamos demasiado. De hecho, para poder opinar que no hay nada interesante o que lo que se está publicando no es bueno, habría que leerlo todo, cosa que no hacemos. Por tanto, creo que el panorama es complicado, como siempre lo ha sido, por otra parte. Bueno, yo creo que estamos viviendo un buen momento de ficción porque nos hemos quitado ya un poco ese remanente de la literatura realista y naturalista que desde el siglo XIX algunos escritores han querido reiterar en sus respectivas obras. Por suerte, la ficción y en concreto la fantasía está recobrando su protagonismo, un protagonismo que nunca tuvo que haber desaparecido.
Pues el actual estado de la literatura española yo creo que es bueno, ahí se publica mucha literatura y buena literatura, pero también tiene el problema precisamente en esa bondad y en que se publica mucho, y dentro de ese mucho pues hay determinados libros que yo creo que no merecerían ser publicados, que se está mezclando mucho la paja con el heno, que hay un exceso de volúmenes al año y el lector no puede estar al tanto, ni siquiera el profesional puede estar al tanto de lo que ocurre en el mercado editorial. Y luego, y fundamental, que yo creo que se ha comercializado, se ha convertido en un comercio con una exigencia de mercado excesiva, y la literatura da igual que sea buena o mala, lo que importa es que se vendan los libros, y por tanto se trata a los libros igual que se trata a los chorizos o cualquier producto que no tiene nada que ver ni con la calidad ni con nada, ¿no? Bueno, yo creo que el estado de la literatura actual española, supongo que te refieres, es bastante esperanzador. Hay verdaderos valores y que hemos tenido ocasión de ver además en este viaje transcantábrico, y otros que no han podido estar aquí, claramente. Yo creo que ya es tiempo y hora de decir que Cela ha muerto y que hay muchos escritores vivos que hay que conocer y leer, naturalmente. Pues hasta aquí nuestro espacio multidifusión Tiempo de Tertulia, un espacio para España y por satélite a través de ATEI para Iberoamérica. También tenemos presencia en Internet, donde pueden dejar ustedes sus sugerencias, preguntas y comentarios en nuestra dirección de correo electrónico ibecom@tiempodetertulia.com o visitando directamente nuestro sitio web tiempodetertulia.com. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para disfrutar de una nueva y siempre interesante tertulia, trayendo nuevos invitados que realmente creemos que saben de lo que hablan, con un tema que también consideramos es de su interés. Gracias por su atención y compañía, y hasta entonces. Conozca el norte, al borde del mar Cantábrico, entre montañas escarpadas y verdes prados. Junto a playas y acantilados, descubrimos las ciudades y pueblos del norte de España. Son lugares llenos de encanto, vitalidad e historia, convertidos en obras de arte por el paso de los siglos.
Comienzo en Santiago de Compostela, meta de los peregrinos. Uno de los centros de peregrinación cristianos por excelencia, tiene condición de ciudad patrimonio de la humanidad y un marcado carácter universitario. El ferrocarril siempre ha sido una forma de viajar en el tren evocadora, siempre ha sido una forma de viajar que nos ha sugerido pues, las historias más bonitas, también las historias más curiosas. También sabemos dar un producto de calidad, un producto de máxima calidad, acorde quizá con lo que se da en cualquier otro tren de lujo de todo el mundo. Y por ello yo creo que FEVE tiene que estar extremadamente orgulloso de tener como buque insignia al Transcantábrico. El cliente del Transcantábrico, el cliente de los trenes de este tipo busca tranquilidad, busca el relajo, busca por lo tanto poder ensimismarse con la belleza que está observando, con el paisaje, con una catedral, con una iglesia y además en la medida de lo posible compaginarlo con aquello que ha leído y que quizás su mayor éxito sea el no haberlo visto en unas fotografías acompañado de un libro, sino además comprobar que esa realidad existe, es tangible y la puede ver en ese viaje. Viveiro ostenta desde 1891 el título de ciudad. Su origen es medieval y su casco antiguo está declarado conjunto histórico-artístico. Ribadeo es el límite que separa Galicia del Principado de Asturias. Conocida como la Villa Blanca de la Costa Verde, su peculiar orografía está determinada por el cauce del río Negro, flanqueado por dos montañas. Conserva un aspecto típicamente marinero. El puerto es uno de sus principales atractivos y de hecho, Luarca vive a su alrededor. Cudillero se asienta en la ladera de una montaña mirando hacia el mar. Sus casas están construidas colgadas de la ladera irregularmente según las características del terreno. Se visita el Parque Nacional de los Picos de Europa. Situado a 10 kilómetros de Cangas, fue el primer parque nacional de España constituido el 22 de julio de 1918. El santuario de Covadonga está considerado el punto de origen de la reconquista cristiana iniciada por Don Pelayo y a su alrededor gira la leyenda que explica el comienzo de la monarquía asturiana. Considerada una de las ciudades más bellas de España, Santander debe a su peculiar orografía gran parte de su encanto. Bilbao es el centro industrial vasco y la capital vizcaína, ciudad moderna donde la ría busca al mar. Visita de la ciudad y el Museo Guggenheim. El tren sin duda es la forma de viaje más evocadora. Basta con que recordemos que ha servido de base literaria para muchísimas novelas. El viajero que monta en un tren lo que hace es pensar permanentemente en el recorrido de su tren sin necesidad de mirar el reloj, sin necesidad del tiempo. El tiempo no es una permanente, no es una constante. Hay tiempo para seguir viajando, hay tiempo para disfrutar. Por lo tanto, lo que hace el viajero es esperar a llegar a su destino, a un destino que lo sabe cierto, porque no va a haber ningún problema, va a llegar a él con un destino anhelado, un destino que está queriendo llegar a él, pero con tranquilidad, con mucha tranquilidad. Eso es el tren, un viaje evocador en toda su regla. Eso es el Transcantábrico. Viajando por las tierras de Castilla y León, por la costa del mar Cantábrico, es obvio que la gastronomía ha de jugar un papel de primer orden en la ruta del Transcantábrico. Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y Castilla y León son, a juicio de los grandes chefs y los gourmets más exigentes, las regiones donde mejor se come en España. El Transcantábrico es una experiencia inolvidable.